miente y miente y hace populismo, pero yo sé que el pueblo peruano se va a dar cuenta a último momento. Porque ahorita solamente se dedica a sus 4 leyes, pero nunca se dedica a trabajar, porque lamentablemente ahorita el Perú no tiene un presidente. Solamente va a ser populismo, seguimiento solamente, pero en cambio reconstrucción, salud, educación y adultos mayores. A ver si yo pregunto, presidente, ¿cuántos adultos mayores hasta ahorita han fallecido y que no han recibido ni un solo sol? Ni un solo sol. ¿Y la ONP cuánto se ha ahorrado ahí? Gracias, presidente. Y gracias, congresista. Congresista Luis López. Bueno, habiendo ya escuchado todas las participaciones de los señores congresistas, demos la palabra al señor Diego Arieta para que conteste las preguntas hechas por los colegas. Ok. Muchas gracias, presidente. Voy a un poco alterar el orden de las respuestas para ordenarlas por temática y voy a tratar de ser, como siempre lo soy, lo más objetivo posible. Voy a referirme quizá a lo más personal, es que la pregunta de la congresista Milagros Salazar, en referencia a cuánto tiempo llevo trabajando en la ONP. Yo soy esta vez, por segunda vez, jefe de la ONP porque estuve en los comienzos y volví el año 2011. O sea, llevo 7 años trabajando. Jesús, ¿puedes poner la lámina? La 10. Ese es un poco mi reporte de estos 7 años de trabajo que llevo en la ONP. Como dije, el problema que yo encontré en la ONP era un atraso enorme en la solución de solicitudes de pensión. Un embalse de 126.000 expedientes con tiempos de espera que llegaban en algunos casos hasta los 15 o 16 años. Y dije, aquí hay que darle un zamacón a la organización. O sea, una institución pública, digamos, no puede tener estos niveles de respuesta ante un tema social tan sensible como es el tema de la jubilación. Y es por eso que nos centramos en diferentes líneas de solución, pero en el fondo todo esto se cimentó en un cambio cultural. O sea, porque lo primero que pensamos era que cualquier cambio que pudiéramos hacer tenía que ser lo suficientemente sostenible en el tiempo. O sea, porque normalmente los cambios cuando se hacen, a veces uno los mejora, hace una mejora, se da media vuelta y lo que mejoró vuelve a foja cero. O sea, iniciamos un proceso de cambio cultural muy fuerte y esto hizo que toda la organización se envolviera en un gran esfuerzo por mejorar y por brindar un mejor servicio. Y esto se reflejó o se refleja en la disminución de los tiempos de respuesta, en la solución de expedientes y en la disminución de la insatisfacción, tanto a niveles de quejas como a nivel de judicialización. Desgraciadamente, la magnitud de los problemas que habían en la ONP generaron alrededor de ella todo un clúster de tramitadores. Y esos tramitadores por años han vivido de este negocio y todavía subsisten. O sea, y muchas veces interponen demandas injustificables ante el Poder Judicial, porque convencen al asegurado de que pueden ganar cuando no tienen necesariamente la razón. Nosotros hemos hecho inclusive un
antes del anuncio del presidente, nosotros ya veníamos haciendo muchos esfuerzos para bajar la carga judicial y eliminarla prácticamente. El esfuerzo previo que hicimos nos decían que el 40% más o menos de los procesos judiciales tienen justificación. El 60% no tiene razón, no tiene justificación legal. O sea, y esto objetivamente lo digo porque uno de los puntos que hicimos para poder bajar la insatisfacción y mejorar la productividad de la ONP fue protocolizar el otorgamiento de pensiones. Al protocolizar el otorgamiento de pensiones, ¿qué significaba esto? Fue documentar todo el conocimiento de la operación que tenían los diferentes trabajadores de la ONP, o sea, documentarlas para que todo el mundo tuviera las reglas a la mano y pudiera actuar con el mismo criterio. O sea, y eso permitió, en primer lugar, bajar el stock a cero, o sea, todo el embalse de 126.000 expedientes se redujo a cero y por eso es que se ingresó a una etapa de otorgamiento de pensiones en tiempo real. Eso es un cambio, digamos, trascendental en la ONP. Una pregunta que hizo también que puede ser muy malentendida es el aumento de la planilla. Pero quiero señalar que cuando entramos en el año 2011, la ONP funcionaba con un universo más o menos de 3.000 personas, pero de las cuales estaban en la planilla de la ONP menos de la mitad. Y el resto correspondía a contratos de tercerización con empresas privadas. Lo que hemos hecho en los últimos años, por reducir costos y por ganar en gobernabilidad del proceso, es apropiar nuestros procesos y dejar de tercerizar. Eso explica por qué los costos de personal han aumentado, pero explica también por qué los costos operativos han disminuido. Porque, o sea, se ha ahorrado mucho dinero, digamos, al apropiarnos de los procesos, pero más que eso, la gran ganancia de la ONP ha sido poder ganar la gobernabilidad de sus procesos y reducir sus problemas. Se ha mencionado también, por esto lo dijo el congresista Lescano, pero sobre las pensiones para gente que tiene menos de 20 años de aporte, es técnicamente inviable. Porque como expliqué al comienzo, este es un sistema unitario, o sea, es un fondo unitario, un fondo de reparto. Y si yo le voy a devolver dinero a ellos, ¿ese dinero de dónde va a salir? Tendría que reducirle el beneficio a los que sí tienen pensión. Entonces, ¿cómo? Es un aporte para sus fondos, a sus fondos. Pero por eso es que la solución, o sea, y a eso vamos, para mí en el futuro, el futuro debiera ser convertir a la ONP en una AFP pública. Yo creo que esa sería la solución más sana para el sistema y más justa para el trabajador. O sea, tendría que estar acompañada de algunos incentivos al aporte, porque el gran problema en general del sistema previsional es que no hay una cultura de ahorro previsional. Y al no haber una cultura de ahorro es poco el dinero que se acumula en la cuenta y por eso es que se tienen pensiones muy bajas. Entonces hay que generar incentivos. Hoy día está, por ejemplo, un concepto nuevo que se está practicando en el mundo, es el concepto de matching contribution. Es donde el Estado aporta un adicional sobre el aporte del individuo. Y eso incentiva el ahorro y permite la formación de un capital previsional mucho más importante para poder dar una mejor pensión. Entonces, si nosotros fuéramos hacia un esquema
de una FP, de una FP pública, donde el concepto central es la capitalización individual, pero acompañada de un incentivo al aporte, o sea, eso podría ser una mejor solución hacia el futuro. Por lo menos nos salvaría de nos sacaría de todos los problemas que tiene hoy día el sistema actual. Se ha mencionado también sobre el tema de la solución APENS. Esto es un proyecto de transformación digital que se inició junto con todo el despliegue de esfuerzos que hicimos. En el año 2011, cuando hicimos el diagnóstico, nos planteamos 2 líneas de acción, una a largo plazo y una a corto plazo. La de corto plazo permitió todas estas mejoras que le acabo de mencionar. La segunda, la de largo plazo, fue centrarnos, preocuparnos por un proceso o un proyecto de reingeniería, mejora de integración de la base de datos que teníamos, porque teníamos la información de aportes en diferentes bases de datos, y la automatización de los procesos evidenciada en el expediente digital. Hoy día ese expediente ya está en marcha. En esta lámina se puede apreciar los tiempos de respuesta en gris oscuro. Son los tiempos de respuesta del expediente digital en marcha. O sea, donde hemos reducido el tiempo de otorgamiento de una pensión. En el último mes estamos en 7 días. Entonces, no es cierto que hayamos aumentado la planilla, o sea, mejor dicho, no es cierto que hayamos hecho un incremento de... Una interrupción. Sí, le pido una interrupción al congresista. Quisiera agotar esto para no perder el hilo, terminando este tema. Ya un ratito, perdón, le damos la bienvenida al congresista Juan Carlos Núñez. A ver, sí, que concluya, le damos la interrupción, señor congresista Paz. Todo lo que pudimos avanzar en materia operativa significó un gran proceso de transformación productiva dentro de la ONP. O sea, todo un proceso de reingeniería y automatización, lo cual nos permitió trabajar toda la ingeniería de la institución y nos puso a puertas de ingresar al sistema de tránsito de Servir. Y es por eso que hoy día estamos en plena fase de concursos. Somos la primera institución pública en producto de Servir. Y mi cambio salarial, perdónenme por referirme a algo personal, pero que mencionó el congresista Paza, yo nunca lo pedí. Me he pasado 6 años de la ONP recibiendo el sueldo antiguo, y el nuevo salario que se ha fijado es producto del paso al régimen de Servir. Y debo decir que la mayor parte de ese ingreso se va en pago de impuestos también. Pero debo señalar que en todo caso que mi relación es estrictamente profesional, mi relación con la ONP es estrictamente profesional, y no tengo otro interés que tener una ONP, digamos, mucho más adaptada a lo que pide el país para el futuro. Tiene la palabra el congresista Paz. Vamos a darle... Felicitando desde luego la remuneración que tiene de 42.000 soles, que dice es producto de su trabajo. Pero hay que hacerlo público y la comparación va con lo que reciben. Con lo que yo no sé es que Servir haya tomado en cuenta, sabiendo que no tienen plata para dar a los jubilados que se van muriendo fecha a fecha, otros ganen pues 42.000 soles. Ese es pues insólito. Pero mi pregunta va sobre el software.
la pregunta exacta es, ¿por cuánto se licitó y cuánto costó al último? Esa diferencia, ¿no? ¿Cuánto costó, por cuánto se licitó? Porque he entendido era de 56 millones y luego se pagó 85 millones. Entonces eso se justifica ¿por qué? Porque sobre la que no funciona, ha aclarado usted que está funcionando. No cabe duda, ni voy a dudar de él. Pero queremos que nos explique por qué esa diferencia entre lo licitado y lo pagado. Tiene la segunda interrupción la congresista Milagros Salazar. Gracias, presidente. Mi pregunta va en función a la respuesta del señor Diego, ¿no? Que dice que no se ha incrementado el número de trabajadores y que más bien lo han pasado, yo supongo, de casa 728 a nombramiento. Entonces, en función a ello, mi pregunta es, uno, ¿qué regímenes laborales tiene la ONP, ¿no? ¿Cuántos trabajadores han pasado de un régimen CAS a 728, si es que se ha dado? Y la siguiente pregunta es, ¿cuántos trabajadores han habido en el 2017? ¿Cuántos son los trabajadores en el 2018? ¿Y cuánto es la planilla que cuesta mantener a esa carga de personal? Gracias. Para que conteste señor jefe de ONP, las dos preguntas. Gracias, presidente. En efecto, el proyecto APENS se extendió más de lo previsto porque esto es quizá uno de los proyectos de transformación digital más ambiciosos de los últimos años en el país y si no en el mundo entero. Y esto no lo digo yo, lo dicen todos los especialistas. Conceptualizar y construir esta solución, o sea, esto no es como comprarse un terno hecho. O sea, aquí había que hacerse un terno a medida y se tuvo que contratar una consultora para que guiara e interactuara con todo el personal de la ONP para poder documentar todas las reglas de negocio y automatizarlas. O sea, eso y hubieron problemas de diferente índole. Pero el primer problema que se encontró, por ejemplo, fue que la calidad de información que había en las bases de datos era muy mala. O sea, nosotros inclusive intentamos aplicar soluciones de inteligencia artificial desde que llegamos y eso fue inviable producto de la mala calidad de la información que había. O sea, y eso explica por qué el contrato de este proyecto terminó siendo mayor de lo pactado inicialmente. Esto significó, digamos, no solamente un incremento en el monto, sino además una extensión en el plazo porque lo que se pensaba hacer inicialmente en 3 años terminó siendo más en 4 y un poco más. Pero ya está funcionando por lo menos para seguridad de la ONP y esto permitirá en realidad 3 ventajas. Una, tener la respuesta a la solicitud de pensión en un tiempo menor, tener un estándar de calidad muy superior y tener el gobierno de toda la información en línea y en tiempo real. O sea, es uno de los procesos de transformación digital más importantes en el país, no cabe la menor duda. O sea, ¿ha sido difícil? Ha sido difícil. Ha sido muy difícil sobre todo porque la mayoría de procesos de transformación digitales son complejos porque normalmente se generan a partir de cabezas de personas que no tienen mente digital. Y esto es un grave problema, un problema muy serio, digamos, a la hora de trabajar ese tránsito a una solución digital. Eso es un poco la explicación de por qué el proyecto APENS terminó costando más de lo previsto. En cuanto a la pregunta Mi pregunta iba, señor,
¿Cuál es la diferencia? No le he preguntado sobre la funcionalidad que pueda dar este programa, ¿no? Y eso ya se sabe, que todo lo que se perfecciona y se contemporiza es mejor, técnicamente hablando. Vayamos al precio. ¿Cuánto se licitó y cuánto se pagó? Esa es mi pregunta, señor presidente, con todo respeto. Para que conteste, señor Diego. Presidente. Lo ha dicho usted mismo, congresista, o sea, son los 57 millones y los 80 millones. Pero el tema es que la sustancia del contrato también aumentó en el plazo porque los procesos que inicialmente se preveían que se iban a automatizar terminaron siendo más. Perdón. En cuanto a la pregunta de la congresista Salazar, hoy día tenemos más o menos 1.400 personas en planillas. No llegan a 1.500, creo. La mayoría de ellas, como han sido contratadas en los meses recientes, o sea, en los años recientes, son CAS. Hay muchos CAS. Y se espera estabilizarlos justamente en el proceso de servir. Ha vuelto el congresista Lescano, voy a retomar sus preguntas. Sí, me gustaría congresista Salazar, sí, me gustaría que el señor Diego envíe con un documento formal cómo ha ido la curva del recurso humano, los diferentes regímenes laborales, para hacer una diferenciación por año. Y mi otra pregunta, que no me lo ha dado, si no lo tiene, con cargo a que me lo responda, ¿cuánto asciende la planilla del 2018? Perfecto. Le voy a acompañar un informe explicando la variación de la planilla, pero también cómo ha ido cambiando la anatomía de los procesos. El congresista Lescano había tocado el tema de cambiar las reglas del sistema de reparto. Lo que yo decía era que teniendo un sistema de reparto es muy difícil, por no decirlo imposible o inviable, devolverle dinero a gente que no cumple con la regla de pensionamiento. Porque en el fondo un sistema de reparto es un sistema, como decía al comienzo, donde hay un fondo único y donde los que aportan financian las pensiones de los más viejos o terminan financiando la pensión de los más viejos.